Este es un video que les hablábamos hace un momento en la parte de la instalación y es el video que nos envía el doctor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz. Este video sobre educación y paz. Además, vale la pena decirles que este video es dirigido por el doctor Nicolás Arata, quien está con nosotros también en la parte del público. Y bueno, esperemos este video es la introducción al conversatorio que estaremos realizando. Educación y paz en América Latina, legados y desafíos. Por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en la casa del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Muchas gracias, Adolfo, por recibirnos esta tarde de sábado aquí en su casa. Y con la idea de poder conversar en torno a algunos temas vinculados con la relación siempre interesante, potente, que se da entre la educación y la paz en una perspectiva latinoamericana. En el marco de este tercer Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina, Pedagogías Latinoamericanas, Invenciones y Legados. Adolfo, ¿cómo ve usted en este contexto la situación de América Latina? Como para primero tener una idea, un paneo de poder ubicarnos en nuestro continente. Bueno, en primer lugar quiero darle un fraterno abrazo a todos los hermanos y hermanas colombianos que nos están viendo. Lamento no poder ir personalmente, me hubiese gustado mucho, pero hay exigencias que la vida nos pone adelante, compromisos, y por ese motivo no puedo estar, pero les acompaño en el espíritu, en la conciencia, y le deseo lo mejor a este pueblo maravilloso que quiero muchísimo. La situación de América Latina, la mayoría de los países están pasando por una situación difícil, un proceso, un retroceso en las políticas sociales, tanto en la educación, la salud, en el desarrollo y vida de los pueblos. Y esto es lamentable porque, primero aclaremos algunas cosas. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracia para hacer cosas más formales que reales, ¿no? Tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo. Y hoy vemos esto profundamente dañado. Ha aumentado el hambre, la pobreza, la exclusión social, ha bajado los niveles educativos. Y por eso es importante la resistencia cultural. La resistencia cultural, la resistencia social, política. Yo no creo en aquellas personas que dicen yo no hago política, todos hacemos política, incluso el que dice que no hace política está haciendo la política a la inversa, porque la política es la búsqueda del bien común de nuestra sociedad. Y vemos, hubo gobiernos progresistas que están siendo judicializados por los grandes medios de comunicación también, ¿no? Acabo de estar en Brasil con el expresidente Lula, que está preso y que lo he encontrado muy indignado porque dice: yo quiero que se reconozca que soy inocente porque no he cometido ningún delito, he trabajado por la vida de mi pueblo, ¿no? Un presidente que ha sacado de la miseria extrema a más de 36 millones de brasileros y brasileras para darles salud, educación, trabajo. Es decir, cuando se habla de estas políticas públicas, esas políticas deben ser integrales. No que directamente le damos un plato de comida y dice, lo sacamos del hambre, no es cierto. Es decir, revalorizar la persona humana, no la conciencia crítica, los valores. Ahí es donde podemos construir
una nueva sociedad, una democracia participativa y no tan delegativa. Y en esto, en toda América Latina, aquí en Argentina, lo que tenemos que tratar de trabajar es en la conciencia crítica, en los valores, que es la educación. Esto que un compañero de muchos años, un gran pedagogo en Brasil, Paulo Freire, enseñaba la educación como práctica de la libertad. Nos educamos juntos, juntos construimos, juntos pensamos, juntos tenemos la capacidad de compartir, Y por eso la educación es fundamental. Esta práctica de la libertad, porque podemos sacar muy buenos arquitectos, ingenieros, médicos de las facultades, de las universidades, pero con mente de esclavos, y van a ser buenos esclavos para una sociedad dominada, ¿no? Y para muchos de nosotros la educación como práctica de la libertad es generar conciencia de hombres y mujeres para la libertad. Es esto fundamental. Y de ahí vemos estas contradicciones fuertes en todo el continente latinoamericano. Tendríamos que ver el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, el golpe de Estado contra Fernando Lugo, gobiernos que trataban de cambiar, de modificar. Intentaron también sacarlo del poder a Evo Morales, un compañero de caminada de muchos años, de militancia, a Dilma Rousseff en Brasil. Pero el sacar a Dilma Rousseff del gobierno tenía como objetivo fundamental Lula, sacar a Lula del ámbito político, social, para impedir que se presente a elecciones a la presidencia de Brasil, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Aquí en Argentina la situación es distinta, porque el gobierno de Macri llega por elecciones, no por un golpe de Estado como los que acabo de señalar, pero siempre nos olvidamos de la hermanita menor, más pobre y castigada de América Latina, que es Haití. Un país devastado totalmente, yo lo he visitado muchas veces, hemos acompañado mucho a la gente, a los haitianos, y es un país un pueblo en el que hay que trabajar. He estado en las universidades, en las escuelas, hay mucha deficiencia, hay mucho analfabetismo. Y hoy lo que se busca es cerrar las puertas de la educación pública, ¿no? Las privatizaciones, pero nosotros somos defensores de la educación pública, de las universidades públicas, de las escuelas, libres y gratuitas, que muchos países no lo tienen. El caso de Chile, que viene trabajando por una universidad libre y gratuita. Entonces, creo que este es el panorama que se nos presenta en América Latina, el aumento de la pobreza. En Brasil estuve en las favelas, donde mataron a Marielle Franco y al motorista Gómez. Y la verdad que ahí en la favela de Almaré pasé un día maravilloso con los pobladores, ¿no? De la fuerza, de la creatividad, a pesar de la pobreza. Y ahí uno comprueba que los pobres son solidarios con los pobres. No es que están pidiendo, están dando más de lo que reciben. Es increíble. Y cómo cuidan a las crianzas, a los niños. Entonces, y si vamos aquí a los hermanos y hermanas colombianos, yo conozco Colombia desde hace muchísimos años. Eso le quería preguntar, ¿cómo ve la situación particularmente de Colombia, que usted la conoce y ya la ha acompañado en estos últimos años, ¿no? ¿Desde cuándo está viajando a Colombia o presente? Tendría que hablar del 78, 79. Más de 40 años. Más de 40 años. ¿No? Y la hemos recorrido, hemos
participado en comisiones de investigación sobre los derechos humanos. Yo he sido presidente del Tribunal de los Pueblos, ¿no? Fundamentalmente sobre todo la política de derechos humanos y muy en particular de los pueblos indígenas en el Cauca. Pero he visitado también los campamentos de desplazados, porque la guerra, los grupos parapoliciales, paramilitares, la guerrilla, el ejército, han desplazado más de 6 millones de personas y hay un exilio colombiano enorme, ¿no? Nadie se quiere ir de su país, porque uno tiene una pertenencia, una identidad, tiene valores, las familias, los amigos, y muchos lamentablemente tuvieron que ir al exilio. Yo he vivido en el exilio durante la época de la dictadura, ¿no? Pero uno siempre quiere volver a su lugar de origen, a la vida. Y Colombia es un país que ha sufrido muchísima violencia, sufre la violencia. Hemos acompañado también los acuerdos de paz, que al final la FARC y el gobierno con Santos llegan a cierto acuerdo para que lograr la paz. La paz no se regala. La paz no se regala. No es la ausencia del conflicto, cuidado con esto. A ver, eso es... La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos, en la diversidad, no en la uniformidad. Hay que aprender de la Pachamama, como le llamamos nosotros, la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra nunca generó monocultivos. La gran diversidad, los monocultivos matan la biodiversidad. Con los agrotóxicos, con los monocultivos. ¿Sabes que en los monocultivos no hay sapos, no hay mosquitos? No hay... la gran riqueza de los pueblos es la diversidad. Esto que las universidades, las escuelas tienen que generar la diversidad del pensamiento, de creencia, de formas de pensar la vida. Cada persona es única. Y nosotros siempre hablamos mucho del derecho de las personas y de los pueblos, porque los pueblos, las comunidades son las que tienen una identidad. Por eso, en los campamentos de desplazados internos, que los he visto, por ejemplo, campesinos que me dicen, y dígame, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy campesino, lo que quiero es labrar la tierra, no estar aquí. Claro. Dice, porque aquí no hago absolutamente nada, lo mismo los indígenas tienen una identidad, una cultura, una pertenencia. Y esto es lo que está sufriendo el pueblo colombiano. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esa gente de desplazados? Porque no es solo llegar a los acuerdos de paz, ¿no? Con estos desplazados para volver a sus territorios, a sus tierras, cuando las han entregado a grandes corporaciones para su explotación. Yo esto lo vi también en Guatemala, después de la guerra en Guatemala, ¿no? Que cuando, bueno, hemos estado en los campamentos de refugiados en el Petén, en México. O sea, no es un fenómeno específicamente colombiano, No. sino que en América Latina En usted América registra... Latina se ha registrado todo eso. Ahora, ¿cómo hacen para volver y encuentran sus tierras ocupadas? ¿Dónde van a vivir esa gente? Ahora, hay una cosa que es importante, que es muy distinta a la nuestra, que es que ellos cuando salen al exilio, sale la comunidad, no sale una persona, no sale un exiliado, sale la comunidad. Nosotros hemos recibido en la selva del Petén a comunidades de 100 que salen, porque la vida de ellos es comunitaria, no es una vida individual, es una vida compartida. La mayoría de los pueblos originarios tienen esa cultura comunitaria. Y el pueblo colombiano tiene que recuperar esto. Y yo
me alegro, hemos compartido, hemos acompañado también los acuerdos de paz. Lamentablemente, después del plebiscito que se hizo, ganó los grupos que no quieren la paz. Porque la guerra es un negocio para muchos. La guerra y el narcotráfico es negocio, porque las guerras se financian con el narcotráfico. Esto lo hemos visto en la guerra de Centroamérica, del Medio Oriente. Entonces, pero también uno tiene que tener otra lectura, la capacidad de la resistencia de los pueblos. No, la capacidad de la resistencia cultural. Y de ahí viene la educación, viene la toma de conciencia. Porque ¿para qué educamos? Educamos para generar una conciencia de hombres y mujeres libres, no para ser esclavizados. Un pueblo es soberano cuando es dueño de sus recursos, pero este sistema neoliberal está privatizando todo. Entonces es una recolonización del continente y contra esto tenemos que luchar, porque no es que vamos a estar mejor, vamos a estar peor. Si uno toma el ejemplo de África, de Asia, que conozco porque he estado en África, son países riquísimos pero empobrecidos. El pueblo no son vive, países pobres, son empobrecidos. Son empobrecidos. Nosotros no somos países pobres, somos países empobrecidos. Tienen una riqueza, pero se llevan el oro, la plata. Estuvimos en Naciones Unidas trabajando como 8 meses en las comisiones de investigación sobre Sudáfrica y Namibia. Y ahí pudimos ver el mecanismo de saqueo, de opresión. Entonces los pueblos tienen que estar atentos a esto. Y creo que esto lo pueden hacer las universidades, las escuelas, los intelectuales, los artistas. No, ahí Colombia tuvo a Gabo, que nos hemos encontrado muchas veces con Gabo, y un hombre con ideas de independencia y de soberanía de su tierra, ¿no? Y creo que hay mucha gente en Colombia extraordinario que puede ayudar al pensamiento. Por ejemplo, este Congreso de Educación, donde se van a reunir para reflexionar hacia dónde va la educación, qué es lo que se quiere, no solo impartir conocimiento, sino tratar de generar conciencia crítica para ser hombres y mujeres libres, poder participar, tener un país soberano, una pertenencia, una identidad. Y algo que es fundamental, memoria. Porque la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Y por eso tenemos que aprender de los pueblos originarios, porque han sobrevivido a todas las dominaciones porque preservaron la memoria. Y algo más, preservaron la lengua. Yo muchas veces hablo de la palabra que camina, pero esa palabra que camina es la palabra liberadora, no la palabra que se queda quieta. Es la palabra que camina, esa palabra. Y para esto hay que desarmar, porque vivimos una cultura de la violencia. Hay que desarmar la conciencia armada, la razón armada. Tenemos que recuperar valores, porque la violencia genera más violencia. Ahora, si queremos construir la paz, lo primero que tenemos que hacer es tener la paz. Nadie puede dar aquello que no tiene. Un educador no puede transmitir la paz si no tiene la paz. Es todo un ejercicio, es una disciplina de
enseñar a los niños la relación con el otro o la otra. Las relaciones del derecho a la igualdad, a la diversidad, a los valores, esto que la Madre Tierra nos ha enseñado desde siempre y que nosotros por ahí no sabemos verla, no sabemos apreciarla, ¿no? Eso a mí me lo enseñó mi abuela. Mi abuela era iletrada, no era analfabeta, era iletrada. Y la abuela era una sabia, una indígena guaraní. Y yo pensaba que mi abuela estaba loca, porque hablaba con los animales y hablaba con las plantas. Yo decía, pero las rosas que cultivaba mi abuela eran así, y las rosas lo oían, y ella les hablaba. Le hablaba a los animales, le hablaba a las plantas, le hablaba al viento. Y yo de chico, bueno, la quería mucho a mi abuela, pero decía, tengo una abuela media chiflada. Después, con el tiempo, aprendí que no, todo lo que me había comunicado. Y después, ya más adolescente, la abuela me dice, ¿sabes lo que me preguntabas cuando eras chico? Es eso. Nada. Me preguntabas, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y la abuela me decía, te voy a contar la historia de mi pueblo, de la selva guaraní, de la selva de Corrientes, de Misiones, ¿no? Mi abuela no murió, resucitó en los bosques de Misiones, de Catarata del Iguazú. Ahí está. ¿No? La abuela volvió a resurgir en la madre tierra, en la naturaleza. Entonces, creo que estas cosas son las que cada uno, cada educador tiene que mirarse y ver su pertenencia, su identidad. ¿Quiénes somos? Don Adolfo, nos están escuchando aproximadamente 1.000, 1.500 de docentes, maestros, maestras, educadoras colombianos. ¿Cuál sería, o si te quisiera darles un mensaje respecto a esa tarea que ellos llevan y encarnan cotidianamente en sus aulas o en los espacios en donde forman a tantos niños, niñas y jóvenes? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Yo sigo educando, sigo siendo educador. Más de 50 años, todavía no me echaron de la universidad. Pero lo que puedo compartir con todos estos hermanos y hermanas que nos escuchan es que nunca pierdan la esperanza. Y no perder la esperanza es no perder la sonrisa de la vida. El día que pierden la esperanza, porque están vencidos. Así que tienen que tener la rebeldía de la educación. La educación debe ser rebelde, debe ser constructora de nuevos paradigmas, debe ser alentadora, ¿no? Que los chicos no reciban únicamente información, que reciban la capacidad de recrear sus propias culturas. Y les voy a contar algo. En la vida he compartido muchas cosas con gente maravillosa y entre ellos un gran escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Y José, una vez estábamos en una reunión de todos los premios Nobel de toda la medicina, no se la recomiendo a nadie. No. Y estamos hablando de la educación superior. Pero cuando comenzamos a hablar de la educación superior, comenzamos a decir, pero ¿cómo llegaron aquí? Comenzamos a ver la educación media. De la educación media pasamos al niño, ¿no? Y José en un momento me pateaba por abajo de la mesa.
y me decía, vas a ver el lío que armo. Entonces pidió la palabra. Era una discusión muy ardiente, ¿no? Y dice, yo tengo que decir algo. La escuela no educa. ¿Para qué? Se volvieron todos locos. Y yo lo miraba a José al lado mío. A ver con qué va a salir. A ver, dice, la escuela informa, la escuela instruye. Entonces todos ahí vociferando, y entonces, ¿quién educa? La familia, la comunidad, el pueblo. El pueblo. Ahí educa. Ahora, un educador no es alguien fuera del pueblo, es parte del pueblo, es parte del pueblo. Entonces, esa educación, yo después lo hablé con José aparte, ¿no? Después del lío que armó, hablamos, no, esto es parte de un todo, tenemos que tener un pensamiento holístico, no es que llegan a la escuela, enseñan algo, el chico se va hasta el día siguiente, le dan deberes para que el chico haga, no. ¿Cuál es la interrelación? Vuelvo a lo que dije al comienzo de Pablo Freire, del educador educando y el educando educador. Nos educamos juntos, juntos construimos y juntos generamos la esperanza de vida de que otro mundo es posible. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, por este tiempo, por estas palabras y también por invitarnos a pensar que no solo otra educación es posible, sino que también otra América Latina, otra Colombia es posible en este siglo XXI, que es intenso, pero que al mismo tiempo es desafiante y exige de nosotros y de nosotras un compromiso mayor. Muchísimas gracias. Por tus palabras. Bueno, veíamos el video que empieza o que abre más bien el conversatorio que tenemos hoy con nuestros invitados, a quien voy a tomarme el tiempo de presentar uno a uno. El conversatorio Educación y Paz en América Latina, legados y desafíos. Nuestros invitados para este espacio es el doctor Juan Carlos Monedero. Él es politólogo, profesor en varias universidades, ensayista y político español, exsecretario de Proceso Constituyente y programa de Podemos. Ha colaborado también en varios medios de comunicación, tanto de prensa como de televisión, y en la actualidad presenta el programa de debate político La Tuerca en Público TV. Ha sido columnista en periódicos como El Diario Público, articulista ocasional en El País, y en la actualidad colabora en el periódico La Marea, en Cuarto Poder y en su blog personal. Desde enero de 2018 presenta el programa En la Frontera de Público TV. Señor Juan Carlos, bienvenido. Con él, la doctora Karina Batiani, doctora en Sociología y magíster en Desarrollo Regional y Local, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Uruguay, en el área de metodología de la investigación y en el área de relaciones sociales de género. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, consultora de numerosos organismos internacionales, autora de varias publicaciones sobre políticas del cuidado y estudios de género. Entre las más recientes está Batiani Karina y Escabino Sol en el 2018, División Sexual del Trabajo en Uruguay en 2007 y 2013, Tendencia en los cambios y en las permanencias de las desigualdades de género, y otras publicaciones de Batiani Karina y Genta Natalia y Perrota Valentina en el 2018, es el uso de licencias parentales y roles de género en el cuidado en Montevideo, y publicado por el Sistema Integrado de Cuidados UDELAR
FCS. Le dábamos el saludo a la doctora Karina Batiani. Bienvenida. Con ella está la doctora Ana Barleta, quien es profesora titular de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, CONICET, y donde participa también de proyectos en el área de la historia reciente en Argentina, en el periodo de la radicalización política de 1955 a 1976, y particularmente se ha dedicado al tema universidad y política, sobre lo que ha publicado varios artículos. Ha dictado cursos sobre el tema violencia y política en la historia argentina reciente. Ha sido decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata por 2 periodos, entre el 2004 y el 2010. Además, ha sido presidenta del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina, coordinadora académica del Comité Ejecutivo de dicho Consejo entre 2010 y 2014. Y además, representante de los centros argentinos en el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por el periodo 2012-2015. Señora Ana Barleta, bienvenida. Y moderando el conversatorio, o coordinando este conversatorio, nos acompaña el doctor Pablo Gentili, quien es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires y reside desde hace más de 20 años en Brasil, donde es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y coordina el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, OLPED, y el Núcleo de Políticas Educativas de la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo. Ha sido director de sede Brasil de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y secretario ejecutivo del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación, y compilador de más de 25 libros en el campo de las políticas educativas y los estudios sobre exclusión social en América Latina y el Caribe, algunos de los cuales son obras de referencia para estudiar los procesos de privatización y analizar las dinámicas de exclusión que afectan la educación latinoamericana contemporánea. Sabemos que en su manual, pero mejor, en su programa de mano, también estaba la participación del doctor Néstor David Restrepo Bonet, secretario de Educación de Antioquia, quien nos tuvo que abandonar por llamado del señor gobernador y atender también otros compromisos. Señor Pablo Gentili, es usted el moderador, tiene el micrófono. Bueno, perdón. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Con Ana, Karina, Juan Carlos, pensamos que la mejor forma de tratar de transformar este momento en un momento dinámico y al mismo tiempo con contenido era tratar de pensarlo como un intercambio muy rápido, muy instantáneo e instintivo también en las respuestas. Por lo menos yo sí he preparado algo, ellos no saben qué le voy a preguntar. Se han comprometido a no responder en más de 3 minutos cada pregunta. Bueno, no se comprometieron tanto, pero yo los obligué a que lo hicieran. Lo vamos a pensar entonces así como un intercambio muy rápido y tenemos un inicio bastante estimulante y desafiador, que es esta presentación de esta gran figura mundial de la lucha por la paz, que es Adolfo Pérez Esquivel. Y Adolfo nos decía
una cosa muy, muy importante y que puede parecer perturbadora, que la paz no es solamente la ausencia de guerra o la ausencia de violencia. La paz es mucho más compleja. Pero también no deja de ser cierto que vivimos en un mundo que, aunque ha habido importantísimos avances en el campo científico, de la salud, del desarrollo tecnológico, de la innovación, que nos permitirían hacer del nuestro un mundo mucho más seguro, el nuestro se ha vuelto un mundo mucho más inseguro y también más violento. Las guerras son cada vez más violentas y vivimos en un contexto de simultaneidad de guerras como pocas veces vivió la historia de la humanidad, y de guerras sangrientas que coexisten ante la indiferencia casi total de la humanidad. La destrucción total de países, Libia, Siria, Irán, Irak y también Palestina, que vive hace más de 50 años en un estado de ocupación colonial, militar, que le cuesta la vida cotidianamente a centenas y centenas de niños, de niñas, de mujeres, de jóvenes inocentes. Ante todo esto parece que el mundo vive indiferente. Y nosotros en América Latina tenemos una situación aparentemente bastante satisfactoria, o por lo menos alentadora, porque somos la única región del mundo, a partir de la firma de los tratados de paz en Colombia, donde no hay guerras. Sin embargo, América Latina es hoy la región más violenta del planeta. Lo que nos dice Pérez Esquivel es sin lugar a dudas perturbador, porque la paz no es solamente la ausencia de guerras, pero también descubrimos que no solamente en los lugares donde no hay guerra hay violencia, como por ejemplo en nuestro continente. Por eso la primera pregunta que me gustaría hacerles, como ellos vienen, Juan Carlos trabaja más en el campo de la ciencia política, Ana en el campo de las políticas de la memoria, Karina en el campo del feminismo y de las políticas del cuidado. ¿Cómo pueden entender o interpretar ellos esta situación que vive nuestro continente de ser una región sin guerras y al mismo tiempo la región más violenta del mundo? ¿Cuál es la causa de esto? Porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que todo esto es producto de la pobreza. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de estos últimos años América Latina también ha dejado de ser no solo un continente sin guerras, sino también un continente donde ha disminuido significativamente el número de pobres y no por eso necesariamente ha disminuido los niveles de violencia. Entonces, en menos de 3 minutos, ¿por qué creen que esto ocurre? Vamos a empezar con Monedero, que no es latinoamericano y por lo tanto puede ser que tenga una respuesta más simple. Tengo aquí. Bueno, me van a permitir que siempre cuando tengo una charla después de que la gente ha almorzado, ha comido, me acuerdo de una historia de Europa, de un encuentro del Politburó de la Unión Soviética, que se vean ustedes que eran todas personas mayores, y estaba Brezhnev dando allí una charla y viene el responsable del KGB y le dice: camarada, hay infiltrado a alguien de la CIA. Imposible, lo sabemos de buena fuente, váyase. A los 10 minutos le llama y dice: segunda fila, tercera columna, el primero a la derecha, ese es el espía. Al rato vuelve del KGB y dice: camarada, tenía usted razón, ha confesado, es el espía. ¿Pero cómo lo ha sabido? Los clásicos del marxismo. ¿Pero cómo los clásicos del marxismo? Lenin. ¿Pero cómo Lenin? Sí, porque Lenin decía: el enemigo de la clase obrera nunca duerme. Todos los abuelos estaban durmiendo, menos el de la CIA, que era el que estaba despierto para tomar notas. Así que me parece fascinante que después de un día intenso de trabajo y después de haber tomado algo, estén ustedes aquí frescos y frescas, dispuestos a abrir este debate. Miren, la respuesta que yo veo más concreta a esto es el día de ayer. Ayer fue 11 de septiembre y escuchamos en prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, de todos, el triste y luctuoso hecho de que murieron casi 3.000 personas en las Torres Gemelas. Pero apenas nadie informó que también un 11 de septiembre fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, con el cual empezó una etapa ominosa y terrible, llena de víctimas y de asesinatos en Chile. Creo que la diferencia explica qué ocurrió. Y es que los 3.000 muertos de
de las Torres Gemelas fueron mucho más importantes que los 30.000 seres humanos que murieron de hambre ese día. Con la diferencia de que el día 10 de septiembre también habían muerto 30.000 personas de hambre y el día 12 de septiembre también iban a morir de hambre otras 30.000 personas. En cambio, fíjense ustedes qué recorte de realidad respecto de esas 30.000 personas que todos los días se mueren de hambre y qué superávit de realidad esas 3.000 víctimas de las Torres Gemelas. América Latina le empata eso que planteó un dirigente político de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. América Latina tiene la desgracia de haber sido vista por la primera potencia mundial del último siglo como su patio trasero. Y eso implica que, como dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos, aquí se da un enorme desperdicio de la experiencia. Es decir, aquí la gente puede morir y no sirve para nada. Un muerto europeo vale muy caro. Un muerto norteamericano vale muy caro. En cambio, un muerto latinoamericano cotiza poco en el mercado de los grandes medios de comunicación. Creo que la alternativa, lo decía Galeano utilizando un dicho africano, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Y en tanto en cuanto América Latina no despierte y encuentre su propio relato, creo que nos encontraremos con que todo este dolor acumulado no sirve de nada porque no está en la agenda política. Saben ustedes que las dos grandes herramientas de los medios de comunicación son lo que se llama el agenda setting, es decir, la construcción de la agenda, y el framing, es decir, el enmarcamiento. Eso significa que los grandes medios de comunicación, que son oligopolios, establecen de qué se habla y de qué no se habla. Y de lo que se habla nos dicen cuál es el marco con el cual lo vamos a entender. De manera que los 3.000 muertos de las Torres Gemelas fueron poco menos que el ejemplo por excelencia de la democracia norteamericana y mundial. Solamente a los norteamericanos se les ocurre una película como Independence Day, donde al final un vaquero como John Wayne pone el pie encima de un ovni y dice el 4 de julio debe ser el Día Universal, ¿no? Creo que solamente se le ocurren esas cosas a los gringos. Les decía que en ese decir de lo que se habla y de lo que no se habla, los Estados Unidos y esos monopolios o esos oligopolios mediáticos establecen, ya digo, si hay muertos que merecen ser recordados o hay daños colaterales. Y desgraciadamente los muertos por la violencia en América Latina son daños colaterales. Los 300 muertos que van desde que se firmaron los acuerdos de paz aquí no aparecen en ningún noticiero europeo. En cambio, cualquier conflicto en gobiernos regidos por la izquierda aparecen por la mañana, al mediodía y por la noche en todos los informativos. Y lo último, al lado de ese establecimiento de la agenda, nos establecen cómo interpretarlo, hasta el punto de que al final se hace cierto eso que planteaba Malcolm X, de que al final las víctimas terminan odiando a otras víctimas y amando al victimario. Al final nos encontramos con que, y eso me gustaría también que lo reflexionáramos, nos encontramos con que nadie se acuerda del golpe de Estado que han dado contra Dilma Rousseff y contra Lula da Silva. Estados Unidos lleva casi 15 años que ya no forma militares para torturar y para asesinar, porque eso está feo ante la opinión pública mundial. En cambio, lleva 15 años en escuelas judiciales formando a fiscales y a jueces para dar golpes de Estado judiciales. Y eso significa que de repente la gente de buen corazón, la gente crítica, la gente de izquierdas, la gente progresista, se alegra de que encarcelen a Lula y en cambio no se ofende ante un Temer que es un sinvergüenza, que está de una manera espuria e ilegítima en el Parlamento o en el gobierno de Brasil. La respuesta al final, Pablo, es que en tanto en cuanto no recuperemos la capacidad de decir de qué hablamos y de qué no hablamos, y en tanto en cuanto no recuperemos la capacidad
de poner el marco de interpretación de lo que ocurre, seremos rehenes de las interpretaciones de otros. He visto en los escaparates de Medellín, de las librerías, que están ofreciendo libros que vienen de España, de ciencia política, que están abundando en esta idea. Están abundando en la idea de que la única democracia que existe es la norteamericana, ahora un poco golpeada por Donald Trump, como si en todo el periodo anterior de los Estados Unidos aquella democracia estuviera dispuesta a darnos lecciones a todos los países, incluidos los que ha invadido Estados Unidos. Yo creo que la educación, y lo ha planteado Pérez Esquivel, la educación es el antídoto único contra este poder de los que manejan tantos recursos. Y no en vano, no en vano. Macri está cerrando universidades y López Obrador está planteando que va a abrir cientos de universidades. Hay gobiernos que sienten a sus pueblos y apuestan por la educación. Y hay gobiernos que no confían en sus pueblos y apuestan muy al contrario por el desconocimiento y la desmemoria. Muchas gracias, Juan Carlos. Anita, por favor. Perdón, tenés un pañuelo verde en el puño. ¿Por qué no nos explicas antes qué significa? No sé si todos saben que no es solamente un adorno. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá. Bueno, muchas preguntas a la vez. La verdad que la pregunta sobre las guerras no la esperaba, pero comparto mucho lo que ha dicho Monedero. Respecto del pañuelo verde, el pañuelo verde hoy en Argentina se ha difundido notablemente a partir de bueno, lo que dice el pañuelo, ¿no? El pañuelo es el pañuelo de la campaña por aborto libre, legal, en Argentina. Supongo que, bueno, es conocida esa pelea que en los últimos meses ganó las calles de una manera muy notable y que explotó también en Argentina a partir del movimiento de Ni Una Menos, el movimiento de mujeres que, bueno, la lucha por el aborto es por el aborto legal, por el aborto libre, por la lucha contra el aborto clandestino. Sería fundamentalmente no al aborto clandestino que se practica en infinidad de lugares en Argentina y que es una de las causas principales de muerte de las mujeres. Entonces, esta pelea fue la pelea por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho al goce, el derecho sexual de las mujeres, el derecho a no ser obligadas a ser madres, la maternidad libre, decidir cuándo, cómo ser madres, en qué momento de tu vida. No hay libertad y no hay igualdad para las mujeres si son obligadas a ser madres. Hay muchas alternativas en la vida y muchos momentos de decisión. Entonces, esta campaña tuvo una trascendencia fuerte, sobre todo en la convocatoria a las jóvenes generaciones. Las jóvenes mujeres fueron las que poblaron las calles y nos mostraron a las mujeres más grandes, a las que, bueno, hemos tolerado más cosas que los que toleran hoy las jóvenes. Estamos aprendiendo mucho de este movimiento de mujeres y llevamos el pañuelo por muchos motivos, porque esa es una pelea que no terminó, porque no es una pelea única por ese derecho de las mujeres, sino que hoy simboliza la lucha por la igualdad total, la paridad en todos los aspectos de la vida. En la universidad, por ejemplo, nos falta mucho para la paridad en los cargos de conducción, en los cargos electivos, en los más altos escalones de las
estructuras universitarias, a pesar de ser, ¿no es cierto?, la universidad un lugar de problematización constante del patriarcado y de las relaciones entre los géneros. Yo le decía a Monedero hace un rato que cuando él estuvo en Buenos Aires, dijo algo que me gustó mucho, y que fue que en Argentina esta pelea, este pañuelo verde, mostró cómo los partidos estaban envejecidos, cómo habían envejecido los partidos, cómo los partidos tenían pocas respuestas para esta demanda multitudinaria de las mujeres. Y llevo este pañuelo en Colombia porque creo que Uruguay, Cuba son los países que tienen aborto legal. Argentina no lo tiene todavía, yo creo que lo va a tener, pero creo que esa lucha la tenemos que llevar por toda América Latina. Para Colombia, para todos los países de América Latina, tienen que tener aborto legal para no morir en abortos clandestinos, educación sexual integral y, sobre todo, igualdad de derechos para las mujeres. Bueno, esta es una pequeña guerra, en un sentido, ¿no? Es una pelea que nos hace ilusión porque nos muestra un movimiento social con mucha vitalidad, con mucha creatividad y sobre todo intergeneracional. En un sentido también como el movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos en Argentina es también intergeneracional, ¿no? Es como yo llegué en un momento, otro llegó en otro momento, pero yo no me fui, otros llegaron en otro momento, es decir, sigue juntando generaciones. Las generaciones no se van del movimiento de derechos humanos y eso es lo que le da potencia en Argentina a ese movimiento, que sea poblado permanentemente por generaciones nuevas, pero que las viejas no nos vayamos. Entonces, eso es una lucha por los derechos económicos y sociales, es una lucha por los derechos humanos, es una lucha por la igualdad de las mujeres. Sí, creo que también la pregunta del pañuelo tenía que ver porque el pañuelo es una forma de expresar la resistencia y la movilización contra una de las más brutales formas de violencia que existen en nuestras sociedades y que existe en América Latina en particular porque le cuesta la vida a miles y miles, centenas de mujeres todos los años, que son las formas clandestinas mediante las cuales se realizan abortos, pero también la violencia de género, el femicidio y estas formas supuestamente silenciosas mediante las cuales se desperdician vidas, se desperdician experiencias, como decía Juan Carlos, y se desperdician también esperanzas, especialmente en este caso para las mujeres más pobres, ¿no? Pero ya que hablamos de mujeres, vos, Karina, sos una de las especialistas más importantes de América Latina en esto que se denomina la economía del cuidado, pero volvamos a la violencia. ¿Por qué entonces tanta violencia en América Latina? Para seguir con la misma dimensión que se estaba trabajando, recordar que la violencia en América Latina, si bien tiene muchas formas de expresión, la más dramática, por lo menos para las mujeres, es la violencia de género. Las mujeres en América Latina no mueren más en la calle o por los problemas de inseguridad o por los conflictos que puedan existir en nuestras sociedades, sino que mueren en la mayoría de los casos dentro de sus casas y a manos de sus parejas o sus exparejas. Eso tenemos que tenerlo muy presente, el fenómeno de la violencia de género, que su expresión máxima es el femicidio, pero que no es la única expresión, ¿verdad? Y allí, si Juan Carlos decía los muertos en América Latina cotizan menos, yo diría que las muertas latinoamericanas cotizamos aún menos que los muertos latinoamericanos, y particularmente las muertas por violencia de género, que aún en los países, como el país del cual vengo, que es el Uruguay, que se considera progresista, integrado, democrático y un largo etcétera, es el problema principal que enfrentamos hoy las mujeres uruguayas. Y allí
hay un tema que para mí es clave. Se decía, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta? Educación, decían, bueno, tanto Pérez Esquivel como Monedero y Ana María. Educación, sí, pero no cualquier educación. Educación, me parece, a mí me gusta plantear educación para colocar el cuidado en el centro de la sociedad y dejarnos de trabajar, por ejemplo, en los sistemas educativos con la orientación del mercado, con orientar nuestros sistemas educativos para generar individuos que se inserten en el mercado, sean productivos y un largo etcétera. Colocar el cuidado en el centro, colocar el cuidado que nos permita centrarnos en un modelo alternativo al modelo dominante que capacite a la ciudadanía para entender este fenómeno del cuidado, que es el que realmente va a poder construir relaciones entre las personas, entre los varones, entre las mujeres y entre las distintas generaciones, distintas a las relaciones que tenemos hoy en día. Priorizar las acciones de cuidado, que para aquellos que no han escuchado hablar, estamos hablando de cuestiones tan básicas como parir, criar, alimentar, escuchar, sanar, acompañar, ¿sí? Cuidar a nuestros dependientes, acompañar también en los procesos finales de la vida o acompañar en los procesos hacia la muerte. Colocar entonces, cambiar el eje de nuestras sociedades y colocar allí la temática del cuidado. Pérez Esquivel decía salud, educación y trabajo, por supuesto, pilares clásicos del bienestar, pero tenemos que aprender también a colocar el cuidado en el centro como un nuevo pilar que seguramente nos va a permitir salir de esto, Pablo, que tú preguntabas, ¿por qué sin guerras somos un continente tan violento? Me quedan 14 preguntas que, divididas el tiempo que nos marca el reloj ahí, darían más o menos 8 milésimas de segundo por cada respuesta. Pero entonces he decidido reducirlas a 2, que también van a tener que ser respondidas rápidamente antes de que estos invasores con armas letales que tenemos a mi izquierda comiencen a hacer uso de sus armas y nos dejen en silencio con algo quizás mucho más interesante que lo que estamos haciendo nosotros. Pero me gustaría retomar la cuestión de la educación, que es lo que mencionaban ustedes en las 3 presentaciones. Adorno, Theodor Adorno, que fue el gran filósofo alemán del siglo XX, era judío, tuvo que exiliarse durante la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos días antes de morir participó de una entrevista en la radio en la cual le preguntaron, profesor, ¿para qué sirve la educación? Adorno reflexionó algunos segundos y dijo, la educación sirve para que Auschwitz no se repita. La educación sirve para que la barbarie no exista. ¿Por qué creen, sin repetir claro lo que dijo Adorno, ¿no? ¿Para qué creen ustedes entonces que sirve la educación? Empecemos por Ana. Bueno, sí, la frase de Adorno, bueno, tiene mucho que ver con algunas cuestiones que nosotros en la Facultad de Humanidades promovemos en un sentido, bueno, desde la universidad, y que tiene que ver con algo que también decía Adolfo, y que es poner en el centro, en América Latina, el tema de la memoria. El tema de la memoria de los procesos altamente conflictivos, algunos los llaman traumáticos, digo procesos altamente conflictivos porque sabemos que lo que es traumático para unos no lo fue para otros, pero de todas maneras, esos procesos de los que hemos vivido en América Latina, signados por violencias extremas, por macrocriminalidad, como es el caso de Auschwitz o como es el caso de la Alemania nazi, creo que estar en el centro de nuestra preocupación es fundamental. Es fundamental por muchas razones. Creo que la memoria no es simplemente
o como decía Adolfo, impartir conocimiento sobre el pasado, pero sí es conocer el pasado, es sí conocer el pasado. Es no solo conocer el pasado, sino tender puentes entre el pasado y el presente, y si podemos, con el futuro también. Tender puentes con los acontecimientos traumáticos, conflictivos, violentos del pasado, conocerlos, saber quiénes fueron los actores, los protagonistas, los acontecimientos centrales, creo que es iluminador para no pensar nuestro presente como simplemente presente, como algo salido de un repollo. Hoy cuando se hablaba de la cultura de la violencia, yo creo que a la violencia le tenemos que poner, no es un actor, no puede ser un actor, no puede ser un sujeto la violencia. No, la violencia política o la violencia contra las mujeres no puede ser un sujeto, tiene que tener actores, hay perpetradores, hay luchadores, no son solo víctimas. Tenemos que reponer a esos actores, a los actores que pelearon y sobre todo, ¿no es cierto?, a los actores que creo que más nos interesan, que son aquellos que en América Latina desafiaron el orden, que desafiaron el establishment, desafiaron el statu quo, como recordaba Monedero, Chile, los años 70 y el 11 de septiembre del 73, que efectivamente lo recordamos, ¿por qué tenemos que recordar tanto ese acontecimiento? Porque creo que ahí seguimos teniendo un dilema. ¿Cómo se transforman nuestras sociedades? El socialismo por la vía pacífica, no. En las democracias populares, no. Por la vía armada, no. Entonces tenemos un desafío en donde la historia y la memoria tienen que tender puentes, nos aporten tender puentes políticos con ese pasado y que nos habiliten un camino emancipatorio. Entonces, me parece que una educación que pueda ligar pasado y presente y hacia la emancipación, pero que no piense que esos fueron acontecimientos del pasado y que no están más, porque el dilema hoy no es con las dictaduras, como se decía hace un rato. El problema es la democracia que tenemos, y a esa democracia también la tenemos que, hacer la analítica. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué intereses tienen? ¿Cómo han peleado contra nosotros? Creo que ese es un punto central de la historia y la memoria. Muchas gracias, Ana. Karina. Bueno, el reloj marca 0000, eso no sé qué quiere decir. No, pero eso está funcionando mal, no te preocupes. No le presto atención, ok. No. Para intentar ser breve, yo diría que educación para transformar los imaginarios sociales, educación que nos permita la transformación de esos imaginarios que hoy a su vez son los que habilitan estas conductas de las que estábamos hablando, las conductas violentas, las conductas no democráticas, las conductas injustas. Educación que coloque obviamente el derecho a la igualdad entre todos y todas en el centro y procure que las prácticas sociales y las prácticas cotidianas, y yo quiero insistir en las prácticas cotidianas, sean efectivamente prácticas inclusivas e igualitarias. Y esto quiere decir educación que incorpore también al colectivo de mujeres como actoras o actrices, protagonistas en la construcción de estos procesos en nuestro continente. Basta ya de ocupar siempre el lugar secundario, de ser actrices de reparto y no actrices principales en todos estos procesos. Pero me parece que la clave es la transformación, reitero, de los imaginarios sociales de todos y de todas. Muy bien, Karina. Juan Carlos. Yo la verdad es que me gustaría aprovechar que está aquí la orquesta para cantar Latinoamérica de Calle 13.
No, no. Como decía Zizek, aplaudan cuando venga la revolución. Miren, Adorno era un idiota. Me van a perdonar. Y contaba en una charla esta mañana que me lo ponga más lejos, así. Contaba esta mañana en una charla que estuve hace un par de años en una conferencia, había muchos alemanes, y yo decía, ¿qué hacen aquí muchos profesores alemanes invitados, ¿no? Y yo estudié en Alemania, y decía a los organizadores, ¿qué hacen aquí tantos alemanes, no? Y les decía, pregúntenles a estos alemanes cómo se puede traducir al alemán, ay mi Diosito, ayúdame. Se lo dices a Habermas y le entra un ictus cerebral. Adorno era un pensador que tenía un discurso crítico contra el sistema capitalista, pero cuando los estudiantes de Berkeley en el mayo del 68 se levantaron, estuvo contra ellos. Y dices, pues tú eres idiota. O sea, dices una cosa y cuando se tiene que aplicar, das marcha atrás. Y además Adorno se equivocó, porque después de Auschwitz, y esto lo dijo Paul Celan, claro que hubo poesía. ¿Quién puede ser tan arrogante de querer hacer del dolor del mundo su propia construcción que limita lo que van a hacer las generaciones futuras? Creo que ustedes conocen mejor que yo a Piaget y saben que Piaget plantea que el niño tiene dos grandes actitudes. Una actitud que es ir incorporando, ¿no?, apropiándose de las cosas de su entorno, y otra que le cuesta más es ir aprendiendo que las cosas tienen sus propias consecuencias, que las cosas producen causas, y eso al niño no le gusta, y se enfada y llora. Y el proceso de educación es un proceso que incorpora, por eso la cultura nos cultiva, incorpora esos dos elementos. La interiorización de cómo nos apropiamos de las cosas y al mismo tiempo el respeto a las cosas y sobre todo a las personas porque generan causas. ¿Saben ustedes que infante viene de infonis, el que no fona, el que no tiene voz? Y el infante necesita para hablar un adulto, que es el que habla por él. La infantilización de nuestras sociedades a mí me produce una profunda preocupación porque de alguna manera nos invita a una suerte de tentación de la inocencia. Nos infantilizan y por tanto necesitamos que venga alguien a hablar por nosotros. Hay una cosa que para mí es lo más importante que puedo compartirles y lo ha dicho con la sabiduría de una persona mayor, Pérez Esquivel. Miren, esto no lo he aprendido en los libros y me he leído un par de libros. Esto lo he aprendido en la vida. Y es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es si confías en los demás o no confías en los demás. La gente conservadora no confía en el ser humano. Repite esa idea de Plauto que populariza Hobbes de homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Y por tanto, como somos unos lobos, tenemos que desconfiar entre nosotros. Y nos gustan unos dirigentes cuando son muy arrogantes, cuando son muy egoístas, cuando son muy autoritarios, porque nos justifica que nosotros tengamos esos mismos comportamientos. La idea central, Pablo, Karina y Ana, para mí, y lo digo con mucha humildad, porque me lo han enseñado personas sabias mayores como Pérez Esquivel, es que cuando nos pongamos a hablar de cualquier cosa, de democracia, de política, de educación, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué consideración tenemos de los seres humanos? Y esa es la pregunta previa antes de empezar a hablar de cualquier cosa. Porque si pensamos que el ser humano es malo, olvídate, porque vas a entender la educación simplemente como castigo, como orientación, como cárcel. Si piensas que el ser humano es bueno, sin más, pues vas a tener otro planteamiento. Los dos estarían errados, cuidado. Porque el ser humano a veces es ángel y a veces es demonio. Por eso, fíjense ustedes, creo que sabiendo esto, que el ser humano a veces se comporta como demonio, pero que hemos llegado hasta aquí siendo ángeles, hemos llegado hasta aquí cooperando. Mientras que hay un discurso neoliberal que nos quiere hablar del gen egoísta y de que estamos aquí solamente gracias a la competitividad. Mentira. Hemos llegado hasta aquí gracias a la cooperación, que es el lenguaje.
¿Alguien podría darse a sí mismo un lenguaje sin utilizar el lenguaje aprendido? Enloquecería. ¿Es que acaso no sabemos que la gente que no recibe algún aprendizaje de algún lenguaje antes de los 6 o 8 años tiene algún tipo de retraso? Porque necesitamos el lenguaje. Es la prueba más evidente de que somos animales sociales. Cuando desde el punto de vista de la educación nos preguntamos cómo son los seres humanos, podemos decir con el modelo neoliberal que somos consumidores o que somos productores. Y ahí me van a perdonar, pero estamos jodidos. Si partimos de la base de que estamos formando solamente productores o consumidores, ¿qué vamos a hacer? Lo que estamos ahora discutiendo en España, que queremos enseñarle a los niños bolsa. Y la derecha está planteando que los niños tienen que aprender a jugar en la bolsa porque como los recursos cada vez son más escasos y va a haber menos políticas educativas, tienen que saber utilizar sus dineros de una manera eficiente en la bolsa, que es una trampa donde lo que ganan unos lo pierden otros. ¿Qué somos? ¿Solamente consumidores? ¿Somos, como plantea el Big Data, que se lo intentaré contar mañana, producto para que solamente seamos carne de cañón de la gente que quiere vender nuestros datos y nuestra información? No. La idea esencial, fíjense ustedes, para empezar a hablar de educación democrática, de democracia que merezca ese nombre, la idea central, y la han planteado mis compañeras, es la idea de dignidad. En el español, en el castellano, la palabra dignidad tiene el prefijo dec, en la lengua indoeuropea de la cual proviene. Y esa palabra dec, que está en dignidad, también está en decencia. Y por eso decencia y dignidad son dos palabras hermanadas. Y la dignidad, ¿saben ustedes qué significa? Significa la cualidad de quien no se deja humillar y tampoco humilla a los demás. Entender que cada ser humano, que cada niño y cada niña son sujetos de la misma dignidad es la base para empezar a reinventar una educación democrática y una democracia, como les digo, que merezca ese nombre. Si no vemos en cada niño y en cada niña un sujeto con la misma dignidad que cualquiera de nosotros, vamos por mal camino. Y quizás sea tiempo de recordar a otro alemán, más interesante quizá que Adorno, que era Kant, que va a plantear que la dignidad de todos nosotros tiene que ver con que somos irrepetibles, con que esa personita que estamos ayudando a educar es irrepetible. En tiempos donde la gente está pensando en clonaciones, las experiencias de cada uno de nosotros nos hacen irrepetibles. La conclusión, Pablo, es que una educación democrática, una educación que cambie nuestros países, una educación que frene los pies a los locos, una educación que vaya contra la guerra, una educación que termine con el feminicidio, una educación que respete a nuestros mayores, es una educación que tiene que partir de esta idea de dignidad humana, que le otorga a cualquier ser humano, sea su condición de género, de clase, de raza, la misma dignidad. Incluso, fíjense ustedes, los canallas, porque en el momento en que no le concedamos a un canalla la misma dignidad, no tenemos razones de fondo para concedérnosla a nosotros mismos. Bueno, mañana a las 9 de la mañana habrá aquí arriba de este escenario un ring donde decidiremos a puñetazos si Adorno era o no un idiota. Me molestó eso, me dio en el corazón más profundo, que los argentinos lo tenemos verdaderamente grande, o la autoestima en general lo llaman. Pero bueno, se lo voy a perdonar a Monedero porque sé que lo dijo metafóricamente, y él admira a Adorno como todos nosotros. Pero la última pregunta la tienen que responder con una palabra, así se terminan de acomodar nuestros compañeros y compañeras aquí al lado que me han pedido que les haga una pregunta más porque están muy interesados también ellos en el debate que estamos teniendo aquí. Ahí, y es una palabra de verdad, porque la respuesta es una palabra, más de una palabra no vale. Y ahí el comandante va a cortarle el micrófono al que se sobrepase. Autorizo totalmente. Hay un dúo que hace una música espectacular, exquisita, argentino, que se llama Tonolec. Y uno de sus versos dice, una canción no es una canción si no hay con quien compartirla. Según uno lo escucha Adolfo Pérez Esquivel, la paz no es paz si uno no puede compartirla con alguien. Y quizás
lo mejor que tiene la escuela es que nos enseña a compartir cosas. Yo les pediría que hagan un esfuerzo de introspección y piensen en una palabra, ¿qué fue lo que la escuela a ustedes, cuando eran niñas o niños, les enseñó a compartir? Y empieza Karina. Una sola palabra. Resistencia. ¿Qué dijo? Yo, resistencia. Resistencia. Anita. No sé, yo siempre pienso que... Una, no vale. Tiene que ver mucho con la escuela que uno tuvo, ¿no? Hace ya mucho tiempo, no es la escuela de hoy. Entonces, para mí la escuela es patria. Patria. Muchos himnos, muchas, La patria es el otro, dicen. qué sé yo. Monedero. Una, ¿eh? Que no sea Adorno es un idiota. No, una. Una, y además la recuerdo porque la mayor alegría que yo tenía era cuando entendía algo, ayudar a los que no lo habían entendido, así que mi palabra es compartir. Compartir. Compartir, patria y resistencia. Y ahora viene lo mejor del día, que es el arte de la música. Muchísimas gracias.